presencia de Dios que había en aquel lugar tenía que irse de una vez, porque él decía que no podía resistir el lugar, tenía que irse. Y eso le hacía entender a él que esa persona no estaba jugando en el evangelio, que era una persona que estaba firme. O sea, y él dice, ese tipo de persona no hay maldición que le entre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento de Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy tenemos un tema bien interesante. Aquí detrás de cámara nos estábamos gozando, disfrutando el contenido y sabemos de que de por sí esto será de bendición para usted y para los suyos. Así que si a usted no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita de notificaciones para que le lleguen los videos que hacemos diario para bendecir su vida, y también comparta. Y si le gusta, dele like. Hoy estoy acompañada de una amada pastora. Dios le bendiga, pastora hermosa. Amén, princesa. Dios te bendiga más. Dios bendiga esa audiencia hermosa. Estamos nuevamente en casita. Amén. Gloria al Señor, y es un honor, es un placer poder estar aquí nuevamente trayendo una palabra que a eso fue que Dios nos mandó. Amén. Pastora, hay una pregunta bien interesante que mucha gente se hace y vamos a ilustrarlo a la luz de la palabra. Amén. ¿Puede un cristiano, o vamos a decirlo ya de manera un hijo de Dios, una persona que está bajo lo, como dice, al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, así, generalizarlo, ser maldecido o ser maldito por un hechicero, por alguien que sea, que practique, vamos a ponerlo así de manera sencilla, esté del otro bando? No, es lo primero. Hay un no rotundo. Bíblicamente no, lo podemos confirmar en el libro de Números, capítulo 22. Su verso 6 dice de la siguiente manera, dice, ven pues ahora, te ruego que maldecirme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo puedo herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Eso lo dice en el capítulo 2, verso 6. Pero, gloria al Señor, en el verso 10 dice, en el verso 9 dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que andan contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, y lo manda, le da una orden, le pide que por favor que vaya a bendecir al pueblo. Entonces en el verso 12 dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldiga al pueblo, porque bendito es. Lo que Dios bendijo lo primero. Nadie lo puede maldecir. No hay maldición que pueda hacer ningún tipo de efecto en un creyente. Bien claro está, porque hay que ser claro. Es que usted tiene que saber en qué posición usted está parado. Porque hay personas que tienen el título enganchado de que son, pero es el título nada más. Dios mío. Sí, entonces, esto es pincelada de lo que se aproxima. Claro. Una cosa es yo decir que soy, pero mis hechos muestran otra cosa. Lo contrario. Entonces hay puertas abiertas. Entonces, o sea que hay condiciones para que alguien reciba una maldición, sí, o sea, una palabra profética de maldición. Claro. Esto quiere decir de que un hechicero puede profetizar. Claro. Vamos a entrar, yo quiero saber en cuanto a esto, este personaje que menciona la Biblia, ¿quién era? Balaam. Este hombre no era cristiano, es lo primero. No era cristiano, no era creyente. Era enemigo de lo que tenga que ver con Dios. Por eso lo mandaron a buscar, para que maldijera al pueblo. Pero Dios, en su infinita misericordia, el poder de Dios, como decíamos ahorita, no tiene límite. Y Dios le habla directamente a él. Le dice, no vaya. Pero Dios le está diciendo a él, no vayan, porque no maldiga al pueblo, porque bendito es. El que iba a tener problemas, sí iba, era Balaam, porque acuérdate que el ángel se le para al frente a la burra. La burra ve al ángel.
él está dándole golpe a la burra para que la burra avance, pero la burra fue más inteligente que él, porque la burra dijo, espérate, si yo muevo un paso me vuela en la cabeza. O sea, él estaba en peligro, porque él, como te digo, lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir, pero eso va a depender de cómo esté mi relación con Dios, cómo yo lleve mi vida como creyente. Hay puertas que se abren. Sí. Y eso va a depender de nosotros, de mantener esa puerta cerrada o no. Mira, yo tuve una experiencia, conocí a alguien. Esa persona tenía 3 altares. Tenía uno allá en Barahona, de donde yo soy, la parte sur de República Dominicana. Tenía uno allá, bastante grande, y tenía uno en Los Bateyes. Y tenía otro aquí en la capital, en Santo Domingo. Y él todos los años tenía que hacer 3 fiestas, pero ya tú sabes, 3 fiestas, 3 brillés, 3 cosas. ¿En diferentes lugares o en el mismo? En los diferentes lugares y diferentes fechas. Sí, porque él tenía altares en diferentes lugares. Entonces, en un lugar hacía una fiesta el 21 de enero, por decirte así, otro en otra fecha y así sucesivamente. Entonces, esta persona estaba establecido, él estaba a mano derecha de la iglesia donde yo me congregaba. Estábamos prácticamente frente a frente. El altar de él y la iglesia donde yo me congregaba. Era una iglesia sencilla, una iglesia humilde, pero que sabía a qué Dios la había llamado. Y era una iglesia de mucha oración. Y en ese lugar, a esa persona la visitaban entidades, gente grande, gente, tú sabes, de mucho dinero. Sí, de mucho dinero y de alto rango, hablando ya de la parte social, ¿verdad?, de nuestro país. Y eso era mucha jipeta, mucho carro, eso era full de vehículos. Él tenía 3 cruces clavadas en el patio, como afuera en la entrada de su altar. Y cuando él comenzó a hacerle porque cuando la iglesia se estableció, ya su altar estaba ahí montado. Déjame decirte que en la esquina de ese altar, o sea, en la calle, donde daba la calle, en la esquina, había un accidente diario. Diario había un accidente. Diario alguien tenía que sufrir un accidente ahí. Eso no se explicaba cómo era. Cuando se estableció la iglesia en el lugar, que comenzamos a orar, la cosa le fue a él disminuyendo. Ya la gente no iba como estaba yendo. Ya los caballos, como decía él, no le estaban subiendo. Y toda esa cosa. Entonces él comenzó a hacerle guerra a la iglesia. Cuando él comienza a hacerle guerra a la iglesia comienza a meterse con Dios y a orar y a darle fuerte con la oración. Lo primero que pasó fue que las 3 cruces que están en el patio, que no están pegadas de nada, están en el aire prácticamente, o sea, en el patio no tiene nada pegado a su alrededor. Ningún tendido eléctrico. No, nada, ningún tendido eléctrico, no tenían velones ese día puestos ni nada, porque le ponía velones a las cruces, pero ese día no estaban los velones, y nosotros estábamos en un propósito metido en la iglesia congregacional, encerrado a puerta cerrada, orando, silicio, ahí en ayuno. Lo primero que pasó fue que esas 3 cruces se prendieron en candela, sola. Nadie sabe explicar cómo pasó, pero se prendieron en candela, se consumieron las 3 cruces. Ese hombre no hacía guerra, no cortaba los extendidos eléctricos de la iglesia en pleno culto. Él parece que ligaba amoníaco con orina de personas, y parece que la guardaba en un lugar y dejaba que eso se fermentara, y nosotros en pleno culto nos lanzaba eso. Wow. Las mujeres que estaban paridas en la congregación había que sacarla huyendo con los bebés, porque el hedor era muy fuerte, era algo insoportable casi, era para que saliéramos todos. Y ahí nos quedábamos, seguíamos orando, no nos deteníamos. Y eso era algo terrible. Ese hombre me persiguió por mucho tiempo y me ofreció mucho dinero. Y me dijo, tú eres la persona que yo necesito. Contigo, mira, no vamos a hacer de cuarto. Tú tienes todo lo que yo quiero. Y me dijo, yo te voy a dar fama, yo te voy a dar jipeta, yo te voy a dar dinero. Lo que tú quieras, yo te lo voy a dar.
Y él le decía, no, pero es que yo nunca me ha interesado ese tipo de vida. Yo tengo a Cristo, yo le sirvo a Cristo. Y él le decía, tú eres fresco, ¿cómo tú vienes a hablarle hacia una hija de Dios? Y él me decía, ¿a ti te gusta la sangre? Y yo le decía, ay, sí, yo amo la sangre. Soy amante a la sangre de Cristo que me ha hecho libre. Soy amante a esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y me decía, cállate, 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 ya no hable, ya no hable. Pero él iba a mi casa, literal. Y me ofreció muchas veces. Me decía, yo no me voy a detener porque yo te necesito. Contigo es que están los cuartos, me decía. Yo le decía, tú llegaste tarde, manito. Y mira qué pasó en una ocasión, literal. Yo estoy lavando el baño de mi casa. Por la bañera, el desagüe, se le había quitado la tapita que se le pone. Y estaba solamente el orificio. Por ahí salieron 2 culebras, mientras yo estaba lavando el baño. Salieron 2 culebras. Había un machete en una esquina del baño. Y yo cogí el machete y comencé a tirar machetazos ahí a lo loco, porque yo no soy machetera, pero comencé a tirar, maté una y se me fue otra. No pasaron 2 horas, como hora y media. Y él llega a mi casa, el mismo hombre, y me dice, ¿tú tienes arroz? Yo le dije, sí, yo tengo arroz. Me dijo, ¿tú no me regalas 2 libras de arroz? Yo le dije, sí, ¿quieres más? Y me dijo, ¿tú no me tienes miedo? Digo, pero no, ¿y por qué te voy a tener miedo? Cuando le doy el arroz, y me dice, cuando le estoy pasando el arroz, me dice, ¿y es verdad que tú me lo vas a dar? Digo, claro, tú me pediste arroz. No te puedo decir que no tengo, porque hablaría mentira, porque tengo arroz. Tampoco tengo un argumento para decirte que no te lo voy a dar. Tú me pediste arroz. Y le di las 2 libras de arroz. Y me dice, mira, ¿te gustó lo que te mandé? Tú eres guapa. Tú no tienes miedo. Gente así que yo quiero. Tú ves, a ti que yo te necesito. Yo digo, ¿de qué tú me estás hablando? Porque se me había olvidado. Me dijo, lo que te mandé, tú sabes, eso que te visitó ahí en el baño. Ah, ¿fuiste tú? Dijo, sí. Probando, a ver. Tú eres de la que yo quiero. Yo le dije, te equivocaste, manito. Llegaste tarde. Yo pertenezco a Cristo. Y le dije, mira, la próxima vez que tú vengas a mi casa va a venir porque tú vas a ser cristiano. Jamás tú vas a volver a hacerme tal tipo de oferta. Le dije, nunca más te atreves a hacerme ese tipo de oferta. Yo le pertenezco a Cristo. Soy lavada y comprada con la sangre de Cristo. Y a Él pertenezco. Solo a Él estoy llamada para servir. Ese hombre, te digo que era algo tan terrible. Ese hombre hacía muchas cosas. Ese hombre metía un huevo en una botella. Hacía muchísimas cosas terribles. Nosotros en la oración en la iglesia, clamando, invitamos a alguien que es puertorriqueño, un hombre de Dios. Y cuando él estaba predicando, en medio del mensaje él hizo un paréntesis y llamó al brujo por su nombre. Dijo, fulano de tal, así te dice Jehová, es la última oportunidad que te da. Ven a Cristo. Tú no estás aquí en la iglesia, pero me está escuchando, le dijo el predicador. Y realmente así era. Él fue solo temblando y se entregó a Cristo. Las cosas que ese hombre testificó, que le hacía a la iglesia, eso era, mira, calofriante. Eso era algo terrible. Él tomó los nombres de los líderes, especialmente el nombre del pastor y su esposa, sus hijos, y de todo el que tenía algún cargo en la iglesia. Él tomó esos nombres y en diferentes botellas metió esos nombres, con alacrán, con sempié, con qué sé yo qué cosa, con muchísimas cosas ahí, con algo terrible, y lo enterró en un lugar. Y eso era para, supuestamente él, para que nos fuéramos consumiendo y nos muriéramos todos. Él le dio para hacerle maldad a la iglesia, y él comenzó a testificar todas las cosas que él le hacía a la iglesia, con tal de que esa iglesia no estuviera ahí, porque él dice que esos accidentes que pasaban a diario ahí, era él que lo provocaba. Y que eso iba como en el pacto que él había hecho con su espíritu, su cosa, que eso iba en el pacto. O sea, él tenía que provocar eso
Todos los días había un accidente, todos los días había gente con pierna rota, con brazo roto, gente partida, gente muerta. Todos los días había que levantar gente de esa esquina. Entonces él estaba del lado derecho y nosotros del otro lado. Y cuando se estableció la iglesia, dejaron de pasar los accidentes, porque lo primero que comenzamos a interceder y a clamar era para que Dios detuviera esos accidentes. Y así mismo hasta el sol de hoy, ahí no pasa nada, gracias al Señor. Y él se entregó a Cristo. Wow. Y él comenzó a decir y a testificar. Había que ser bien cuidadoso, y hay que ser cuidadoso para decir estas cosas, pero él comenzó a mencionar nombres de personas que nosotros entendíamos que son personas que le sirven a Dios, que están en el camino, y él comenzó a decir: fulano no es cristiano, fulana no es cristiana, fulano esto, fulano aquello, y comenzó a decir cosas que tú te quedabas y decías: pero ¿cómo es posible? Pero no puede ser, ¿me entiendes? Y él decía: fulana es cristiana, fulano es cristiano, esa persona de verdad que le sirve a Dios, lleva las cosas como manda, o sea, cumple los requisitos bíblicos en su vida, porque él dice que él aún se trasladaba a las casas de uno y entraba a la casa de uno. Así, tú sabes, en su... Con viaje astral. Ajá, con viaje astral. Y que él estudiaba a los cristianos y veía y podía, y decía, él llegó a testificar que llegaba a algunos lugares donde él entraba para hacer de la suya, pero cuando entraba, la presencia de Dios que había en aquel lugar tenía que irse de una vez, porque él decía que no podía resistir el lugar, tenía que irse. Y eso le hacía entender a él que esa persona no estaba jugando en el evangelio, que era una persona que estaba firme. O sea, y él dice, ese tipo de persona no hay maldición que le entre. Y él dice que él hizo todo eso porque su mente entenebrecida, él como que los espíritus no lo dejaban darse por vencido. Cuando él no estaba trabajando en el altar, él era José. Pero cuando él estaba empichonado y esos demonios lo tenía adentro, él era Josefa. Santo. Se transformaba. Ay, Padre. Y hablaba como una mujer, cambiaba la voz. Mira, algo terrible, te estoy hablando de algo, mira, literal, algo que lo vivimos. La iglesia está establecida ahí hasta el sol de hoy. Ya el altar. Y él no pertenece a la misma iglesia que le hacía la guerra. Él perteneció, sí, se congregó por mucho tiempo ahí. Ya él no está, ya él se fue, se partió, se murió. Pero él se congregaba ahí, se doctrinaba ahí. Y fueron experiencias hermosas. De hecho, le llegamos a acompañar. Inmediatamente él sale de ese mundo oscuro. Él tenía que meterse con Dios, tú sabes. Claro. Y él lo primero que hizo fue que cogió 7 días de ayuno pisado. Y nosotros nos trancamos un grupo de líderes con él, acompañarlo. Y nos fuimos a un aposento alto y con él estuvimos ahí todo ese tiempo. Porque tú sabes que para que se rompan esa cadena, esa gente son libres y muchas veces no son libres así de una vez, sino que es un proceso. Ajá, es despacio y todo eso, y allí trabajamos, pero te puedo decir que fueron experiencias inolvidables las que vivimos, fueron cosas terribles. A veces estábamos dentro de la iglesia en silicio y sonaba el techo como que era que se iba a desplomar, como si lo fueran a arrancar. Y él testificaba que era él mandando cosas a la iglesia para que la iglesia fuera destruida. Wow. Entonces, en esa iglesia estábamos acorralados porque entonces estaba él, había una al frente y otra detrás. La que estaba detrás nos hacía cosas terribles también, tremendo. Había un árbol que daba sombra hacia el patio de ella y daba sombra hacia el patio de la iglesia. Y entonces en el patio de la iglesia, en la escuela bíblica, sacábamos los niños a esa parte para darle el estudio bíblico a los niños en esa parte que hacía una sombra bonita. Y ella le echó aceite quemado al tronco de la mata para que se secara, con tal de que no se diera la escuela bíblica en ese espacio. No estábamos invadiendo su espacio, estábamos en el espacio de la iglesia, pero a ella le molestaba. Y eso era algo terrible. Ella le levantó una calumnia al pastor, tenía un hijo como de 16 años, y le levantó una calumnia a mi pastor en ese tiempo, diciendo que mi pastor había golpeado al chico. El chico se había dado unos golpes, no sé cómo fue que se lo dio, si se lo dieron ellos,
o cómo se lo dio. El fin es que el chico tenía unos golpes, de repente estamos en una escuela bíblica y llega la policía y se lleva a mi pastor preso porque ella le había puesto una demanda de que el pastor le había golpeado a su hijo. Nosotros nos alarmamos, el pastor dice, no, tranquilo, sigan dando la escuela bíblica, aquí no pasa nada, yo voy y vengo ahora, dice el pastor. Nos quedamos dando la escuela bíblica. El pastor se fue, cuando lo interrogaron, él explicó, dijo que él no le había puesto la mano a ese niño, no hay ningún tipo de contacto para llegar a eso, o sea, uno no había una compenetración ni nada. Y todo eso, el fin es que eso pasó, esa mujer no hacía tanta guerra, de repente a ella la estufa, una estufa nueva que compró, se le prendió en candela, ella misma no explica, no sabe cómo fue que pasó eso, y la casa por un poco se le quema entera. Pero Dios tuvo misericordia y gracias a Dios acudieron rápido y no pasó nada. Pero la mujer siguió insistiendo en tratar de hacerle daño al pastor y hacía tantas cosas que no tendría el tiempo para darte detalle de todas las cosas que esa mujer comenzaba a hacer, pero era que no sabíamos que ella también trabajaba de ese lado, o sea, ella hacía cosas y que también la visitaban, la gente leía taza, baraja y esas cosas. Nosotros no sabíamos porque ella lo hacía ya de una manera más oculta. El otro chico ya lo hacía de manera pública, pero ella no lo sabíamos. Entonces después, de repente, surge que el hijo de ella se pone malo. El chico que dijo, porque él testificó, él dijo que sí, que el pastor le había dado el chico. El chico era un niño sano, 16 años, estaba totalmente sano. De repente el niño se pone malo y se muere. Lo llevan a emergencia y en emergencia se muere. Y el esposo más atrás, media hora, cae muerto también. Y ella mandó, ¿sabe qué pasó? Después de eso, ella se mudó de ese lugar a otro sector y ella mandó a buscar la iglesia donde yo me congregaba, y mandó a buscar a mi pastor, le pidió perdón a mi pastor y ella testificó y dijo que jamás en su vida se mete con los cristianos, que jamás en su vida ella hace algo para dañar a un cristiano. Wow. Y hasta el sol de hoy le sirve a Cristo. Wow. Se entregó a Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Las maldiciones, siempre y cuando tú llevas una vida estable en Dios y lleve un evangelio transparente en Dios, no es que tengo el título, no es que cargo con el título, es que lo soy, es que lo practico, es que lo vivo. No hay maldición. El brujo puede tener rango que tenga, no hay maldición que pueda dañar al Hijo de Dios. Y es así porque, ¿sabes? De la historia de Balaam que estábamos leyendo, según estudios, era un hechicero, no era ni siquiera parte de los hijos de Israel. No. Y vemos que este hombre, él está consciente que lo que Dios bendice no lo puede maldecir. Él está con la intención, porque en el buen dominicano le están mojando la mano, le quieren pasar dinero, sí. Provisiones en ese tiempo, que eran bien consideradas, o sea, traducir la cantidad de bienes que se le estaban dando a ese hombre en este tiempo es como hacerlo millonario, hacerlo un agente de dinero. Y él dice, bueno, no puedo. Porque aún las mismas entidades espirituales saben cuando una gente es aprobada por el cielo y desaprobada. Sí. Es como decir el título. Uh-huh. Y la Biblia no establece directamente ahí que él lo maldijo, pero él buscó estrategia para que el pueblo fuera maldecido. Exacto. Entonces le mandó, como él sabe que había una debilidad, le dijo que le mandaran mujeres extranjeras para que los hombres cayeran. Y cuando cayeran por ahí, entonces tú sabes ya que hay un portal, hay una puerta abierta para que el enemigo ejecute y haga daño, ¿verdad? Y eso hizo él. Ese tipo de personas que trabajan ese tipo de cosas tienen dones, son dones. Solo que, porque a nosotros, el ser humano viene con dones. Lo que pasa es que cuando llegamos aquí a la tierra, tú decides cómo usarlo. Hay gente que están cantando en el mundo. Pero ese don tal vez Dios no se lo dio para que cantaran cosas en el mundo. Es para que le adoren, porque la Biblia dice que para eso fuimos creados, ¿verdad? El ser humano. Pero hay algo que Dios nos dio libre albedrío. Entonces, en ese libre albedrío, la gente hace con esos dones lo que mejor le parezca. Y esos hechiceros que tú ves que le dicen las cosas a la gente y que supuestamente le adivinan,
hay un don. Hay un don que se está usando de la manera incorrecta, pero es un don. Entonces, este hombre, Balaam, tenía ese don. Por eso él le dice, yo te estoy mandando a buscar para que me maldiga este pueblo, porque yo sé que lo que tú maldices será maldecido y que lo que tú bendices será bendecido. O sea, pero es porque el don que él tiene. Entonces, pero que aún así, no importa el don que tenga, si la persona está aprobada por el cielo, no hay maldición que pueda penetrar. Pueden buscar estrategias, porque hay que tener los ojos bien abiertos. El enemigo siempre busca, el enemigo no se cansa. Él tiene algo, que él es muy positivo en lo que él quiere. O sea, él es muy optimista. Muy perseverante. Muy perseverante. Él si no puede derribarte de una forma, él está ahí. Él no se ha ido. Él solamente está calculando, no pude de esa forma. ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces, como no pudo entrar por esa puerta, él va a buscar otra estrategia para lograr su objetivo. Eso fue lo que hizo este hombre. Como no le fue permitido maldecir al pueblo, entonces le da la estrategia para que el pueblo caiga en pecado, se abra una puerta y el enemigo ejecute. Así es. Eso es tremendo, porque en cuanto a las profecías hechiceras, podríamos decir, si existe la profecía hechicera, podríamos decir que sí. Yo he tenido varias experiencias en cuanto a eso, experiencia que Dios ha tenido que levantarme para romper decretos de las tinieblas, que son decretos entregados, que uno dice, pero ven acá, pueden maldecir a alguien cristiano. Hay cosas que no van a entrar, pero esas profecías se establecen en el mundo espiritual para provocar, golpearte, hasta que te debiliten y tú abras la puerta. Balaam no pudo golpear. Mira, yo en una ocasión tuve una experiencia y yo veía a una hechicera creando, eso fue, el Señor me permitió tener en forma de un éxtasis. Y yo vi esa hechicera creando unos muñecos, en lo que le podríamos llamar esta práctica vudú. Ella cada vez que creaba los muñecos, lo creaba para una persona en específico. Eso es lo que estoy viendo en la visión. Pero mientras ella lo va envolviendo y dándole forma, va profetizando. Esto es para que no sea efectivo en esto. Esto es para que sea tal cosa. Y mientras iba, lo repetía. Yo salgo de la experiencia, wow, Dios mío. Por eso es que está pasando esto, por eso es que está pasando aquello. Entonces, hay cosas que uno no le encuentra explicación y no podemos entrar directamente al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos vendados. Pero si vemos con claridad, decimos, hay cosas que no son tan naturales como parecen, que son profecías. Y como usted decía, pastora, él dijo, mira, no lo podemos maldecir, porque lo que Dios bendijo no lo puede maldecir el hombre. Pero vamos a hacer que abran una brecha. Y esas maldiciones y esas palabras van a traer las propias consecuencias. ¿De qué? Había algo establecido. Dios le dijo, mira, si ustedes escuchan mi ley, escuchan mi mandato, yo lo voy a hacer fructífero. No van a tener que tomar prestado. La enfermedad no le va a visitar. Hay muchas ventajas para aquellos que están en obediencia. Sin embargo, si ustedes me desobedecen, va a venir todo lo contrario. La tierra se le va a hacer de hierro, los cielos de bronce, las enfermedades le van a visitar, las plagas que le mandé a Egipto se las voy a mandar a ustedes. Balaam no era directamente de esa cosa, pero Balaam conocía. Sí. Le dijo, no, vamos a hacer que desobedezcan. ¿Qué puede hacer que una profecía de un hechicero le caiga a un cristiano? Simplemente que tenga las puertas abiertas. Lo que pasa con esto, el peligro que podemos ver es el asunto de las legalidades. Cuando abrimos puertas y le damos legalidad a entidades espirituales, ¿qué puede suceder con estas cosas? Vienen las consecuencias de las maldiciones. Hablábamos de la experiencia ahorita de que esta mujer estaba profetizando y todo estaba aconteciendo, simplemente que identificamos, habían puertas que estaban abiertas. Exacto. Inmediatamente cerrar la puerta, por más que profeticen, no van a tener legalidad. Exacto. No van a tener autoridad para operar. Y es algo bien importante, porque a veces dicen, no, porque yo estoy cubierta con la sangre de Cristo y yo puedo descansar, en paz me acostaría, así mismo dormir. Hay una etapa que es de guerra.
hubo uno de en las ocasiones, nos cubrimos con la sangre de Cristo y cubrimos esta plataforma en el nombre de Jesús y neutralizamos todo dardo de las tinieblas. Amén, en el nombre de Jesús. En una ocasión estábamos nosotros recibiendo ataques. Yo le dije, Señor, háblanos, haznos entender. Y en una madrugada, yo acostada en paz con el Señor, me dice, levántate, porque están haciendo enviaciones. Yo me despierto, comienzo a orar, y es ahí donde yo puedo identificar que hay una parte que nos corresponde a nosotros como creyentes, que nos corresponde a nosotros como guerreros de esta milicia, que estamos en un campo espiritual, que estamos en una zona donde tenemos que hacerle guerra. Sí. Y si nos mantenemos en una actitud de silencio, o sea, hay una cobertura que tenemos de por sí. Hay una cobertura espiritual que nosotros recibimos que es dada por el mismo cielo. Las tinieblas no pueden tocarnos, pero de todas maneras, dentro de las guerras espirituales nosotros tenemos que entregar decretos, profetizar, abrir nuestra boca y no recibir, porque hay profecías. Lo que pasa es que lo que pasa en esta situación es que somos criaturas del Señor, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo Dios crea la tierra? Con el poder de su palabra. Entonces el hombre tiene esa autoridad de que cuando habla, no sé si te ha pasado que gente, aunque no sean los gran espiritual, dicen, mira, te va a pasar esto y lo otro, y pasa. Sí. Que la madre maldice al hijo, y por más aunque no sea espiritual, aunque no ore, muchacho de pasa. Tú lo que vas a ser una prostituta, tú lo que vas a ser un delincuente. Y pasa. Hay decretos que tenemos que revocar y decir, no aceptamos. Amén. Un decreto contra decreto. Y esa parte no le corresponde a Dios. La parte de la cobertura es la que le corresponde a Dios. A nosotros lo que nos toca es cuidar el cerco que se nos entregó. Correcto. Y no recibir profecía. En este caso, el pueblo no estaba consciente de que le iban a profetizar, porque era desde el lugar de una montaña. ¿Qué hace el Señor? Le dice, hey, espérate. La parte que nosotros no podemos ver, que nosotros no alcanzamos, el Señor la cubre por nosotros. Y de no, el Señor nos lo muestra. Amén. Nos dice, mira, está pasando esto. Amén. Quiero que te levantes, quiero que ores, quiero que ayunes, quiero que hagas tal cosa. Por eso es necesario. No es que la cobertura de Dios no sea suficiente, sino que hay una postura como guerreros que nosotros tenemos que tener. Nos corresponde, tenemos una parte que tenemos que cumplir. Y cuando hablamos de cerrar puertas, a veces una puerta puede ser que la mentira es una puerta para el enemigo ejecutar y hacer muchas cosas. Está la envidia, está el celo ministerial y el celo secular. Cuando llega a un grado, porque tú explicabas en una ocasión, todo el mundo siente celo, pero pero es un celo que no hace daño. Hay celo por la obra, hay celo, pero hay un celo que es dañino. Entonces cuando entra ese celo, es una puerta, no una puerta, es un portón abierto. Y esas son entradas que el enemigo aprovecha para ejecutar. Y esos decretos, esas maldiciones pueden dañar a cristianos, no uno ni dos. Muchos cristianos pueden ser afectados por esos decretos, por gente que el cristiano de por sí, la vida del cristiano, para un cristiano mantenerse en pie tiene que estar de rodillas. Así es. Porque la oración es como el oxígeno del cristiano. A ti te quitan los ojos y tú quedas ciego, pero tú sigues viviendo. Te quitan un brazo, tú sigues viviendo. Un pie, tú sigues viviendo. Algunos órganos de tu cuerpo lo pueden quitar y tú sigues viviendo. Pero si te quitaron la respiración, el oxígeno o se paró el corazón, no hay para nadie. Entonces así mismo es la oración para el cristiano. Yo puedo durar 2 o 3 días sin leer la Biblia y eso no me va a bajar de nivel espiritual en el que estoy, no me baja. Yo puedo durar varios días sin hacer silicio y eso no me baja del nivel espiritual que estoy. Ahora, no me ayuda, no avanzo, pero no me baja. O sea, me quedo donde estoy. Pero si tú dejas de orar, tú haces así y comienza a bajar. Deja de orar y comienza a bajar. Entonces eso también es una puerta para que el enemigo opere. Entonces, en una ocasión, Jacob, cuando el suegro lo alcanzó, que Raquel se llevó los ídolos y lo tenía escondido,
Jacob soltó una palabra. Wow. Jacob dijo, búscalo. Y si lo Y si tú lo encuentras, el que lo tenga, que muera. Raquel no llegó al lugar. Raquel murió en el camino. ¿Y quién la mató? Jacob. Jacob, Con una profecía. con una profecía. ¿Pero por qué? Porque había una puerta abierta, porque ella hurtó esos cuadros. Ella robó esos cuadros. Entonces, había una puerta abierta y esa palabra se ejecutó. Eso es lo que pasa. Nosotros, tanto como creyentes, como personas que le servimos al Señor, debemos mantener la línea, debemos mantener las puertas cerradas, debemos llevar este evangelio con seriedad, con honestidad, con transparencia, con respeto, valorando el sacrificio de Cristo en la cruz siempre, de que lo que hacemos lo hacemos para su gloria, lo hacemos para su honra. El hecho de que Dios hoy me use, eso no significa que yo esté bien, esa es otra cosa. A veces vemos gente, por eso es que vienen las confusiones, pero Dios lo está usando, pero Dios esto, pero Dios aquello, y hay puertas abiertas. Entonces, una cosa es que Dios me use y otra cosa es cómo está mi integridad ante Dios. Eso es tremendo, tremendo, tremendo. Yo sé que este mensaje servirá de mucho para las personas. Las personas tenemos que despertar, tenemos que estar atentas. Por eso dice la palabra de Dios, revestido Amén. de toda armadura, para poder estar firme en el día malo. O sea, tenemos que tener el casco, tenemos que tener la espada. Todas las armas que describe Efesios, todas las armaduras son armas, la mayoría son de defensa. Yo me voy a defender, me voy a cubrir, el escudo es para cubrirte, el calzado también, el yermo, todo eso. Pero la palabra, él dice que la espada, la única ofensiva, con la única que tú vas a golpear y a defenderte es con la palabra. Ajá. ¿Y dónde está la palabra? En nuestra boca. Amén. Entonces, hay un decreto de maldición que están poniendo a tu alrededor. No lo recibas. Revoca ese decreto, no lo recibo. Aunque tú no se lo envíes otra vez, porque a veces la gente no está consciente de lo que está. Es otra cosa, el problema es de la conciencia. Sí, mira, en una ocasión breve, me pasó una experiencia en mi casa actual, y es que yo estaba limpiando en casa y un espíritu me visitó, pero yo no estaba esperando eso. Eso fue algo como tan de repente, fue algo que no lo puedo explicar con palabras. Mientras yo estaba en el pasillo de mi casa, estaba trapeando el pasillo de la casa, y cuando voy cantando, voy adorando, de repente se metió esa entidad, pero de una manera tan fuerte que casi caigo al piso y yo estaba sola. Yo sentí que eso me empujó, pero inmediatamente eso llega, el Espíritu Santo como que se activa dentro de mí y comencé a hablar una lengua que nunca en mi vida había hablado. Nunca en mi vida había hablado. Y era como yo sentí como que eso vino a atacarme, pero como, espérate, que ella no está sola. ¿Qué pasó? El pleito es mío, no es con ella. Como algo así, fue algo tan extraño. Y viví esa experiencia. Yo me quedé horas pensando, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo como que no me explicaba, porque fue algo tan... Pero yo sentí como si fuese una persona que salió de una de la habitación, iba hacia mí. Y yo... me faltó poco caer al suelo, pero como que eso así mismo se activó el Espíritu Santo dentro de mí y comencé a hablar una lengua extraña, una lengua como de poder, de guerra, y como que le hizo frente a eso, y yo sentí que por la ventana del baño salió lo que estaba ahí dentro, salió, se estremeció la ventana, crac, 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 crac. Digo, bueno, Jehová, eso fue algo terrible. Entonces es como tú dices, a veces no estamos conscientes. Yo no estaba consciente, yo no estaba preparada. Y eso era unas personas que vivían al lado de mi casa. Ellos hacían palos, ellos hacían fiestas, ellos hacían cosas y trabajaban también. Pero Dios nos dio la victoria. Sí. Esa persona también se convirtió. Wow. Madeline, cuando Dios te establece en un lugar, yo he aprendido algo. Si Dios te permite llegar a un lugar, ahí hay un propósito de Dios. Y tú cuentas con los recursos. Y tú cuentas con los recursos. Porque a veces uno dice, yo no voy a poder con esta guerra, yo no esto, no fuiste tú que me traíste, Señor. Y el Señor diciéndote que sí. Entonces ahí es donde
nosotros tenemos que hacer, como dice la frase, hacer de tripa, corazón. Amén. Sacar de donde no haya, sacar la fuerza. ¿Y cómo vamos a conseguir la fuerza? En oración. En oración. En oración es la única manera. En oración. Y en la palabra de Dios. Así es. Pastora, este tema está buenísimo. Esto está, como dice cuando Jesús hizo en el monte, se transfiguró. Esto está para hacer una enramada. Una enramada. Gloria al Señor. Y yo sé que la gente está siendo bendecida, que Amén. la gente está siendo transformada, que las naciones están siendo avivadas. Amén. Entonces, así que yo quiero que usted, pastora, haga una oración a favor de eso y que nosotros podamos tomar la postura para revocar toda profecía diabólica. Amén, en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de paz. Gracias, Señor amado, por este momento, Dios, que tú nos permites una vez más. Gracias. En esta hora, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, con la autoridad del cielo, no con la autoridad nuestra, sino con la autoridad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Padre, cancelamos todo decreto, Padre, dado a tus hijos o a alguien, Dios del cielo, en esta hora, Señor, que está siendo atacado, Dios del cielo, contra un decreto negativo, destructivo para su vida. En esta hora yo te pido, Dios, que cancele toda obra del enemigo, toda obra del infierno sea cancelada, sea inoperante, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que haya una cobertura del cielo, Padre eterno, en esta audiencia, Señor amado, que está escuchando, que está mirando, Dios del cielo, en esta hora, que tu gracia, que tu presencia, que tu amor, Dios del cielo, le esté cubriendo, en el nombre poderoso de Jesús, porque lo que tú bendijiste, Dios, lo que tú has bendecido, nadie lo puede maldecir, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Si fuimos comprados a precio de sangre, fuimos lavados por su amor y su misericordia, tenemos que deleitarnos en el trabajo que se hizo en la cruz, que fue completo. Amén. Y creer, empoderarnos de que somos hijos de Dios. Amén. Por tanto, no tenemos esa hábita de estar en esclavitud. Amén. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios de que hasta este momento tú hayas estado aquí. Eso quiere decir de que fue de edificación. Amén. Te pareció interesante. Y por eso te pedimos, te invitamos una vez más que te suscribas, active la campanita de notificaciones. Estamos en todas las redes como Excelencia Cristiana Televisión. Así que nos puedes buscar y ahí encontrarás contenido de bendición, vida y restauración. Amén. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Kenia Medina. Dios te bendiga y Dios te guarde.